ayer salió publicado en las diferentes redes, ¿no es cierto?, ya en el boletín, el aumento a las jubilaciones, pensiones y a la asignación universal por hijo, ¿no es cierto? Bueno, también hubieron otro tipo de aumentos en algunos otros subsidios, ¿no es cierto?, o transferencias del Estado, pero básicamente estas son las más importantes. Es como una alegría a medias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque la verdad es que el aumento no fue realmente considerable. O sea, tal vez para una persona quien recibe este tipo de asistencia, ¿no es cierto?, este ingreso resulta importante, fundamental, y cualquier aumento le puede venir bien. Pero cuando uno se pone a pensar un poquito en frío en los números, decimos de que el Estado llevó a 1.578 la asignación universal por hijo, que antes estaba en 1.493. Así que estamos hablando de menos de 100 pesos. Nada. Menos de 100 pesos, que no representa ni siquiera el 10% de lo que estaba antes. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que también venía congelada hasta hace un tiempito ya. Bien. En materia de jubilación y pensiones, la mínima, que estaba en 1.760, la llevaron a 8.096. Así que ahí también vemos como 400 pesitos se le arriman a los jubilados, ¿no es cierto? Igual sigue siendo muy bajo, ¿no? Un haber mínimo en 8.096 pesos, sobre todo cuando vamos al supermercado y estamos viendo las tarifas y todo va aumentando. ¿Qué hacemos con 8.000 pesos? Sin dudas, 8.000 pesos hoy no significa nada, digamos. Es muy, muy, muy poco, y especialmente si lo consideramos como que es la jubilación mínima. O sea, una persona que ya terminó su etapa activa de trabajo, necesita además un cuidado particular, ¿no es cierto? Sí. Porque tal vez necesita algún tipo de medicación, tal vez necesita algún tipo de atención especial, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, ok, este importe realmente también nos sigue haciendo ruido, nos sigue doliendo cada vez que lo escuchamos, y en algún punto no sé si debería preocuparnos. O sea, yo en mi caso tengo 33 años, estoy lejos de jubilarme, pero cuando uno piensa por ahí en nuestros padres, ¿no es cierto?, Sí. de que tal vez los que todavía no estén jubilados y pronto se vayan a jubilar, estamos complicados o estarán complicados, y bueno, vamos a ver qué decisión tomamos en la familia, por ejemplo. Fer, y esto era, este aumento que oficializó la ANSES ayer, ¿era un aumento que ya estaba previsto? ¿Va a haber algún otro a lo largo de este año? Mira, es probable de que no, por la fecha en la que estamos, ¿bien? O sea, los aumentos no son menores a 6 meses y ya estamos a hoy 5 de junio y estamos complicados, digamos, de tiempo. Bien, así que esto tampoco es como una muy buena noticia para los oyentes que por ahí les está interesando esta nota, pero sí, seguramente aumentos habrán a futuro, porque, bueno, todo está aumentando y lamentablemente el poder adquisitivo de la gente, ya sea en mayor o en menor medida, se ve afectado. Se está viendo afectado. Sí. Exactamente. Así que bueno, en cuanto a la jubilación mínima, como les había dicho, pasó a ser de 8.096 pesos, y la máxima, también es otro dato a tener presente, ¿no es cierto?, está en 59.314. Está, tengamos presente esto, ¿no es cierto?, de que la movilidad es como medio virtual, esto del 82% móvil, no se han definido nada, y bueno, estos son los datos que ANSES publicó ayer y que serán efectivos a partir del próximo pago. Bien. Y otro de los temitas que quería mencionar, ¿no es cierto?, y ya como un poquito adentrándonos en el espíritu del Mundial. Ah, sí, ¿no es porque cierto? quedan 10 días nada más. Ya estamos, cuenta regresiva. Cuenta regresiva para que comience el Mundial, y uno sabe lo que sucede detrás del Mundial, ¿no es cierto? Todas las decisiones que se toman mientras uno mira la tele. Otra de las novedades que hay en el mundo de la legislación, ¿no es cierto?, lo tributario, lo impositivo, lo contable,
gira en torno a la reforma laboral, que es la última reforma, bien, que todavía no pudo tener éxito, ¿no es cierto?, dentro del plan del gobierno actual. ¿Y qué se está rumoreando, no es cierto?, de que se tratará, bien, la reforma esta. Mientras todos estemos mirando el Mundial. Mientras todos estemos preocupados a ver si Messi metió un gol, a ver si quién gana la Copa, ¿no es cierto? Y bueno. ¿Y qué implica esta reforma laboral? La reforma laboral implica un montón de cambios, especialmente de pérdida de derechos, ¿bien?, por parte de los trabajadores. ¿Qué sería esto? Sería flexibilizar el régimen laboral. Y específicamente lo que más ruido hace es la flexibilización del régimen de despidos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este es como lo más fuerte que nosotros podemos llegar a pensar. ¿Por qué? Porque de esta manera, si se modifica el artículo del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la del despido sin causa, ¿bien?, o despido incausado, lo que propone esta reforma es la disminución o exclusión de algunos conceptos indemnizatorios, como podría ser la indemnización por antigüedad o sea que para un empleador, para una empleadora, sería mucho más fácil despedir trabajadores. Sí, no sé si la palabra sería fácil, pero económicamente sería más... menos costoso. Exacto. Entonces, eso tal vez lo que podría hacer es facilitar la decisión, ¿no es cierto? Tal vez una persona, no quiero pecar de ingenuo, ¿no es cierto? Pero uno, cuando tiene una persona trabajando en su negocio durante mucho tiempo, a veces es una decisión muy difícil desvincularse, pero ya es insostenible en términos económicos. Entonces, por eso es que pensaba un poquito esto del término fácil, pero sí, digamos, ahora la decisión podría ser como mucho más sencilla en términos económicos, o sea, va a ser más barato. ¿Y cuál es el rumor? El rumor sería de que la reforma finalmente saldría, bien, pero sin la modificación en este punto, ¿bien? Tendríamos que tener en cuenta otros tipos de regímenes, contratos específicos, ¿no es cierto? Regímenes de flexibilidad horaria y jornadas más cortas también, pero... Cuando dijiste flexibilización, ya esa palabra ya remite a la década del 90, ¿no? Y no hubo buenos resultados tampoco con la flexibilización laboral. No, la verdad es que, o sea, nosotros, especialmente, digamos, en el grueso de la población argentina, ¿no es cierto?, que hay muy poco empresario y hay mucho laburante, es tener garantizado, ¿bien?, garantizado a través de una ley, un régimen que, si bien no compensa, pero ayuda a paliar una situación de desempleo, ¿no es cierto?, momentánea, y sin un Estado que acompañe, por lo menos con alguna especie de, digamos, de instrumento estabilizador, de que, por ejemplo, un fondo de desempleo, una cuestión así. Una contención, ¿no? Una contención, algo que te permita o que te dé un aire para salir a buscar otro trabajo. Pero hoy vos te quedás sin trabajo y la verdad es que está muy difícil conseguir otro, ¿viste? Entonces, vos ves que no hay como una visión respecto de lo que es el mercado laboral, no hay como una apertura. Ves que, nada, todos los días lees noticias de que están cerrando fábricas, de que no están renovando contratos, por ejemplo, en nuestro caso, en la provincia, ¿bien? Y bueno... Una situación muy compleja, ¿no? También la del sector industrial y electrónico aquí en Tierra del Fuego. Sin lugar a dudas, digamos, el sector está pasando por un momento bastante difícil. Era algo previsible porque... este tipo de modalidad de contratos tiene una fecha de finalización, entonces, digamos, cualquier persona que estaba en esa situación, digamos, trabajando en esa modalidad de contrato de plazo fijo. Sí, sin estabilidad. Sí, sin estabilidad, pero de última ya lo podía prever, digamos, ¿no es cierto?
también es una realidad de que las empresas estaban como respetando el contrato que se había firmado, pero siempre tal vez como especulando con la esperanza de los empleados de que se vuelva a renovar el contrato, de que surja a partir, por ejemplo, este boom del mundial que puede impulsar la venta de televisores o algunos otros equipos electrónicos, ¿no es cierto?, como celulares también, que bueno, uno puede ver como la demanda incrementada en este corto plazo, pero bueno, como te digo, o sea, es una situación que de alguna manera se podía prever, pero que no deja de ser un shock importante para la economía y el motor del día a día acá en Río Grande. ¿Se maneja alguna fecha específica? ¿Hay alguna información dando vuelta en relación a esto que mencionás de la reforma laboral? Se hablaba en un principio para fines de este mes, fines de junio, ¿no? ¿Se sigue manteniendo eso? Sí. Se sigue manteniendo. Recordemos que también, digamos, hay feria invernal. Así que se sigue manteniendo esto. La idea sería, digamos, que se pueda llegar a tratar antes de la feria de invernal. Y bueno, como te digo, hay mucha presión para que salga la reforma, pero también desde el bloque opositor del gobierno, ¿no es cierto?, no mencionando ningún partido, sino que toda la oposición al gobierno actual está como tratando de aunar fuerzas para que se excluya de el borrador de la reforma laboral esta situación de modificar el artículo 245. Bueno, no es un buen panorama. En su momento con la reforma previsional se decía no va a haber reforma previsional, no tenemos ningún tipo de reforma en vista, habían dicho los funcionarios del gobierno nacional. Bueno, ojalá que esto que mencioná, Fer, se llegue a frenar y que no se perjudique a los trabajadores de nuestro país, ¿no? Fundamentalmente eso. Sería fundamental, sí, digamos, tener presente esto. Y bueno, también un poquito fuera de aire, ¿no es cierto?, charlábamos esta situación de cómo nos impacta, ¿no es cierto?, el hacernos de información o no hacernos de información si nos desayunamos un día con que se promulgó esta ley, ¿no es cierto? Desde lo emocional, ¿no? Desde lo emocional y también desde la pérdida de derecho, ¿no es cierto?, que puede tener cualquiera de los oyentes que se encuentra en una situación de, digamos, de dependencia. Entonces, me parece que es algo que por ahí tendríamos que seguir un poquito de cerca, ver cómo, digamos, por lo menos, si filtramos un poquito las noticias, por lo menos veámosla, ¿viste? Involucrémonos y participemos un poquito, porque la verdad están decidiendo sobre nuestros derechos los trabajadores. Totalmente, y tiene que ver con nuestro futuro también. Por supuesto, y el de nuestros hijos. Muy bien. Fer, muchísimas gracias por toda la información. Nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere, así que muchísimas gracias por el espacio. Saludos a todos.